Hola traveleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gaby Vlogs. En esta oportunidad traigo algo diferente, traigo algo que me encanta realmente compartir con ustedes. Pero antes de comenzar, porfis, les pido que se suscriban la gente que es nueva. En el botoncito rojo de abajo activan la campanita, así YouTube les avisa cuando hay un videito nuevo. Y por supuesto no se olviden de dejar su like, así este video llega a más personas. Bueno, yo muchas veces les comenté y les dije que me dejaran por mis redes historias, anécdotas paranormales o relacionadas al mundo espiritual, se podría decir. Así que tengo 3 historias de 3 suscriptores diferentes que me han mandado sus anécdotas, sus experiencias, sus historias. Así que en este video las voy a compartir con ustedes y también quiero que me dejen saber en los comentarios qué piensan. Y si ustedes también tienen una, acá les voy a dejar mis redes sociales para que se comuniquen conmigo y puedan enviarme sus historias y haya una segunda parte. Así que comencemos con relatos de suscriptores, parte 1. Vamos con esta historia que la verdad, una más aterradora que la otra. Bueno, muy bien, si bien son 3 historias, las 3 son muy diferentes. Así que vamos a comenzar con una que me mandó Jorge González a través de Instagram. La voy a comenzar a leer y dice así. Dice, bueno, la historia va tal que así. Yo soy de San Salvador, pero mi familia, por parte de mi padre, son originarios de un pueblito de San Vicente. Dice, pues esto pasó cuando mi abuela aún era bastante joven y vivía ahí en San Vicente. Cuenta que en un pueblo de repente se comenzó a escuchar el sonido de una carreta de bueyes que pasaba todas las noches por la calle principal del pueblo y hacía mucho ruido porque las calles eran de piedra. Y se comenzó a expandir el rumor de lo que pasaba todas las noches era la carreta chillona. Y pues obviamente, como la gente del pueblo era muy supersticiosa, no se atrevían a salir a ver qué era hasta que un día un hombre, muy valiente, dijo que se había quedado escondido y que la había visto, que era una carreta que estaba llena de huesos y que a los lados de la carreta sobresalían unos postes de maderas que estaban todos adornados con cráneos y que él que manejaba la carreta era un esqueleto vestido todo de negro y que lo único que se le podía ver era la cabeza y las manos que eran puro hueso. En el medio de la carreta llevaba una caja de muerto, un ataúd y un farol de gas al frente que le iba iluminando el camino. La gente con mucha más razón tenía miedo de salir y ver la carreta porque el rumor era que si el jinete de la carreta te veía, te subía a la carreta y te encerraba en la caja donde estaban los huesos y las calaveras. Dice que también había otras personas que se había llevado, pues la cosa siguió así, en un par de meses, hasta que de repente, para el tiempo que comenzaron las cosechas de maíz y de frijol en el pueblo, y que la gente ya había comenzado a preparar la cosecha y a meter todo en sacos para luego venderlos, comenzaron a desaparecer los sacos llenos de las cosechas. Al principio no fue gran cosa porque se desaparecía un saco y no de todas las personas, solamente de algunos. Incluso algunos no se habían dado cuenta que les faltaba un saco, porque era como un robo menor, un robo que X. Pero con el pasar de los días, más y más gente del pueblo se le desaparecían sacos. Incluso hubo algunos que dijeron que se les habían desaparecido un animal, normalmente un animal pequeño, como un novillo, una cabra, y ya la gente comenzó a molestarse. Entonces salió un vecino del que se había quedado a ver si la carreta, qué era ese ruido que se escuchaba todas las noches, y dice también que se había quedado despierto cuidando su establo y vio cuando la carreta iba pasando. Dijo que sintió un escalofrío muy fuerte y que los pies le hormigueaban y que sentía la cabeza bien pesada y que le pulsaba como cuando tienes migraña. Dijo que trató de salir corriendo, pero que sentía que no avanzaba nada y los pies los sentía pesados, como dormidos, y que cuando quiso gritar para que le ayudaran no pudo hacerlo. Pero de tanto intentar correr al final lo logró, llegar a casa, y después de eso había pasado una semana con fiebre sin poder hablar ni dormir bien, porque cuando se quedaba dormido soñaba con la carreta y se despertaba asustado. Y obviamente eso asustó más a la gente.
tanto que la gente comenzó a traer agua bendita de la iglesia del pueblo y regaban el agua en la entrada de sus casas para que no le fuera a pasar nada. Y bueno, la cosa siguió igual por un par de meses, hasta que un día un hombre que andaba tomado junto a unos empleados que tenía que le ayudaban a cosechar limones, porque él tenía una limonera, se quedaron escondidos con sus machetes bien afilados y el dueño de la limonera, además, con una pistola, esperando que pasara la carreta. Como eso de las 2 de la mañana se comenzó a escuchar que venía la carreta bajando por toda la calle del pueblo y se escuchaba que las llantas crujían, que los ejes rechinaban cuando la carreta rebotaba en la calle empedrada. Pero lo primero que le pareció raro fue que la carreta la venían jalando 2 bueyes normales. Pero sí vio que el jinete de la carreta venía todo de negro y con una capucha, y vio todos los cráneos que traía la carreta. Al principio se asustó y le dieron ganas de irse, pero vio que la carreta se detuvo enfrente de una casa como a unos 150 metros de donde estaban ellos escondidos, y que de la carreta se bajó una persona igualmente vestida, toda de negro, y que entró a la casa. De repente la persona que se bajó venía de regreso con un saco de maíz en la espalda. Le habló al jinete y el jinete le comenzó a ayudar a subir al saco. Abrió el ataúd que llevaban en la carreta y ahí metió el saco de maíz. Y cuando los escuchó hablar, ahí fue que los reconoció. Eran el que había dicho que había visto la carreta por primera vez y el otro que después que había dicho que la vio también. Entonces, en ese momento, ya enojados, en el lugar de asustados, salieron con los machetes y con la pistola en mano y rodearon la carreta. Se tiraron de la carreta al suelo y ahí los agarraron, los amarraron y se los llevaron a la cancha del pueblo hasta que amaneció. Ahí le sacaron la verdad y le contaron a la gente del pueblo. La gente enojada quería amarrar a los ladrones y en la carreta llevarlos arrastrados por todo el pueblo. Pero los familiares de los ladrones le avisaron a la Guardia Nacional, que eran los policías en esa época, y ya los guardias los llegaron a traer y se los llevaron presos. Y así fue como se acabó el teatro, el cuento de la carreta. Qué loco, ¿no? Esta primera historia que nos mandó Jorge realmente refleja que a veces somos tan de creer lo que otra persona dice sin haberlo experimentado, ¿no? Entonces, si bien empezó siendo algo paranormal, algo de susto, algo que nos pone en una situación de miedo, resultó ser nada más y nada menos que unos ladrones que se aprovecharon de la situación e hicieron creer a todo un pueblo que existía, o bueno, no digo que no exista la carreta chillona, pero digo que en ese pueblo usaron ese mito, esa leyenda para salir a robar. Así que el primero, la verdad, estuvo súper bien, hasta terminó siendo un poco gracioso, terminó siendo... tuvo un final con una vuelta muy que no me la esperaba realmente. Quiero que me comenten si se esperaban ese final. Así que vamos a seguir con la otra historia, que es así. Esa está bien tétrica. La segunda historia dice así. Esta la cuenta Pablo Brito, también a través de Instagram. Dice: esto fue en el 2005 cuando había una tormenta llamada Stan. Aquí por mi casa hay una familia cuyo nombre me recuerdo que practicaba la brujería. Y afuera de su casa tenían una cruz que todos los días regaban con unas ramas y un huacal. Eso tenía atemorizadas a las niñas que vivían enfrente porque tenían miedo. Tanto fueron los pleitos entre familias que actúa la policía porque se amenazaron. Bueno, esos días no paraba de llover por la tormenta Stan. Yo siempre salía por las noches a ver a mi novia, que vivía en la otra colonia. Cuando regresaba de visitarla ya eran como las 11 de la noche y como estaba lloviendo me puse a correr. Cuando pasé por la casa de los brujos, afuera había una candela encendida por donde tenía la cruz que te mencioné. No sé qué me dio cuando pasé. Le pegué una patada a la candela y seguí corriendo. Un grave error. Para esos días yo cuidaba la casa de unos vecinos que vivían en el extranjero, a 2 casas de la mía. Yo siempre me quedaba dormido en esa casa cuando llegaba tarde para no despertar a mis padres. Segundo error. Ese día estaba cansado, así que me dormí rápido, como eso de la 1 de la tarde.
Entre dormido escuchaba un ruido en el tejado que no me dejaba dormir, pero a la vez no me podía despertar, como una parálisis del sueño. El ruido era de 4 patas, pero a la vez se escuchaba como un niño corriendo. Era rápido como un gato, pero lo hacía en forma circular sobre donde yo estaba. Llegó el momento que me pude despertar y el ruido no paraba. Logré pararme y salirme del cuarto y caminé hacia el comedor. Cuando yo salí del cuarto, el animal sobre el techo me seguía hacia donde yo me movía. El animal corría en círculos en el techo. Casi no he sido miedoso, así que me dirigí al patio y en el patio había un enrejado. Así que salí, me subí en un murito y saqué la cabeza para ver qué había en el techo. Muy valiente, Pablo, ¿eh? Yo no sé si me hubiera animado a tanto. Quiero que me dejen saber en los comentarios si ustedes son así de valientes o son miedosos, así como yo. Dice, lo primero que vi fue una cola larga y gruesa, pero peluda, como la de un gato, angora, pero enrollada para adelante, que se movía de un lado para otro, pero rápido. Dice, en ese momento sabía lo que era un mico o un nahual. Me bajé del muro, traté de pensar positivo y pensar que ese animal se escapó de un circo o que había deforestado donde él vivía y se había venido a buscar otro lugar donde vivir. Muy optimista. Me salí de la casa y mejor me dirigí hacia mi casa, porque sabía que el animal no me dejaría dormir. Cuando caminé hacia mi casa, el animal me siguió por los techos de los vecinos y a la vez que me seguía me hacía ruidos golpeando el techo. Antes de llegar a mi casa, hay una casa que no está construida de la parte de afuera, por lo tanto no hay techo, y al ver hacia arriba tendría que ver al animal completo, pero no se miraba como que se había hecho invisible, porque los ruidos sí se escuchaban. Abrí la puerta de mi casa y entré. Mi padre me preguntó que por qué no me quedé en la otra casa y le dije que un animal estaba molestándome y no me dejaba dormir, en lo que él me dijo que podría ser una zarigüeya o tacuacín, como les decimos aquí. Yo no le quise decir lo que vi ni lo que hice porque me regañarían. Cuando entré a mi cuarto y me acosté enfrente de mi casa, hay un árbol de almendro y el animal comenzó a lanzar almendras a mi cuarto y quebraba las ramitas secas y las arrojaba. No sé, ya estando en mi casa y acompañado agarré valor. Tomé un machete y una lámpara y salí a la calle. Mi padre me dijo, ¿a dónde vas? Yo le dije, a buscar ese animal que está en el árbol de almendro. Y él me dijo, otra vez, es un tacuacín. Cuando me dijo eso, el animal pegó un grito como la de los monos, un chillido. Y yo le digo a mi padre, escuchó eso y él no lo había escuchado. Yo ya me había enojado y decidí salir y comencé a buscar alumbrando el árbol. Pero no lo miraba ni lo escuchaba. Él ya se había marchado. Al día siguiente, al desayunar, me preguntó mi madre qué pasaba, por qué no dormía en la otra casa, y les tuve que contar todo. Y mi hermana sí escuchó el grito o chillido del animal. Dejé de dormir en la otra casa por unas semanas y ya no me volvieron a molestar, dice. Hay un detalle que dejé pasar y con el tiempo he reflexionado aquella noche. Había llovido y fui un bobo al no darme cuenta de esa candela encendida. No se había apagado a pesar de toda la lluvia que había caído. Si la hubiera analizado todo eso antes, ni loco la hubiera tocado. Así que esta también deja una gran reflexión de que muchas veces no sabemos, no estamos enterados de lo que sucede a nuestro alrededor y a veces uno va, qué sé yo, encuentra un frasquito con cosas adentro y lo abre. Chicos, no. Esas cosas no se tocan. Yo sí creo que la brujería existe. Creo que hay personas buenas como personas malas. Y si ven cosas raras así, por favor, no las toquen, no las abran, tengan cuidado, vean por dónde caminan, porque se les puede pegar algo, se les puede pasar como a este chico. La verdad, la historia yo siento que tiene credibilidad y siento que sí puede ser tranquilamente porque estas cosas suelen suceder. Así que quiero que me dejen en los comentarios saber qué piensan ustedes, si es una historia que les parece real o tal vez es fake o es inventada. Así que déjenmelo saber, que me parece muy interesante. Así que vamos con la última historia, la historia número 3, que está más que miedo, que también obviamente te genera un poquito de este sentimiento. Es un poco triste, un poco
hay sentimientos encontrados, triste, melancólico, a la vez un sentimiento de alivio, pero bueno, sin más se las voy a contar para que ustedes lo analicen como yo y me digan si piensan lo mismo. Esta historia me la mandaron vía Gmail, ¿ok? Me la mandaron vía correo electrónico. Lo manda Luis. Dice: sucedió que por años viví con mis padres y un día me fui a vivir solo en un apartamento de la zona occidental del país. Y a mí me gustaba platicar con mi mamá, así que empezamos a hacerlo por teléfono y a menudo nos llamábamos a eso de las 10 de la mañana. Un día ella me solicitó que le hiciera unos discos de música seleccionada del ayer, música de grandes orquestas al estilo Glenn Miller, etc. Porque mi abuelo, o sea, el papá de ella, fue un gran músico de principios del siglo y fundó una orquesta en San Miguel allá por 1920 hasta 1960. Todavía guardo una foto familiar de 1945, donde está toda la familia en el patio con sus instrumentos musicales. Yo empecé a elaborar los CDs y pensé en hacerle 5 discos. Pero cuando llegué al número 4 me avisaron que ella estuvo en el hospital y de ahí le enviaron a su casa. Bueno, mi mamá fue enfermera y para mí era normal que estuviera en el hospital porque crecí viéndola con un gorrito blanco, con zapatos blancos y vestido blanco. Así que no me asusté para nada. Esa noche recordé que tenía que apurarme porque me faltaba un disco para terminar lo solicitado. Me fui a dormir y entré en un sueño profundo. Pero este fue más real que los de costumbre y de repente me vi en una especie de habitación y enfrente a mí estaba mi mamá, sentada como era su costumbre y haciendo algo con sus manos como bordando una tela. Y cuando la vi me puse a decirle mentalmente que yo estaba preocupado porque me habían contado que había estado en el hospital. Y luego me puse las manos en mi cara y me puse a llorar sin entender nada. De pronto me fijé que mi mamá no se afligía, sino todo lo contrario, sonreía levemente sin dejar de mirarme. Entonces me di cuenta que se veía distinta, pero como más joven y radiante, como emanando paz y tranquilidad. Fue cuando le dije así: pero ¿qué se ha hecho? La veo distinta. Luego noté un mechoncito de cabello en el suelo junto a ella y le dije: ah, se cortó el pelo. Y ella seguía sonriendo sin dejar de mirarme, pero sin decir tan solo una palabra. Desperté tarde y me levanté recordando lo que había soñado. Fue impresionante de real, me decía a mí mismo. Me lavé la cara y cuando vi el celular tenía muchas llamadas y muchos mensajes. Los leí y todos decían: tu mamá murió anoche y estamos en la funeraria. Me alisté tan rápido como pude, llegó al lugar y terminó poniendo los 4 CDs en su ataúd. Y mis palabras fueron hacia la familia, contándole lo sucedido y decirles que ella estaba bien en el más allá. La verdad, esta historia, esta anécdota, esta experiencia, como les digo, fue como que te toca ahí un poquito el sentimiento, ¿no? De, no sé, tal vez... Ay, estas cosas me ponen un poquito así, sentimental. Me pareció súper lindo, me pareció... La mamá se quiso comunicar con él diciéndole que estaba bien, que no se preocupara. Y él tomó demasiado bien lo que pasó con su mamá, ya que ella se comunicó con él de alguna manera y le hizo saber que se encontraba en un lugar mejor. La verdad que uno no está preparado para que los seres queridos se vayan de este planeta, de este mundo, de esta vida, pero así es el ciclo de la vida, no queda otra. Así que creo que es una historia muy linda, a pesar de que termina teniendo algo paranormal, pero es una historia que te hace poner la piel de gallina y pensar tantas cosas y también tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, de los familiares vivos que están aún con nosotros, apreciarlos en vida, porque después cuando ya no están no se puede hacer absolutamente nada. Así que seamos más agradecidos con la vida, con el universo, con Dios, que todo lo que necesitamos para ser feliz ya lo tenemos. Solo tenemos que saber agradecer y aprovecharlo al 100%. Así que ya basta de ponernos sentimental, creo que esa historia sí me tocó un poquito
ahí los sentimientos, aunque yo diga que no tengo. Pero bueno, amigos, quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció este material nuevo que les traigo. Si también tienen historias, les vuelvo a dejar mis redes acá para que me manden sus anécdotas y podamos seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Ya estamos casi Halloween, así que este es un especial de... bueno, casi o ya estamos prácticamente de este mes de octubre. Me pareció súper bien subirlo ahora para ponerle un poquito de misterio a la fecha. Así que muchísimas gracias por haber visto, por haber llegado hasta acá. Por supuesto, no olviden de suscribirse, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón para que gente nueva llegue al canal. Aprieten el botoncito donde está la manito arriba para dejar su like, así este videito llega a muchas más personas y cada vez somos una comunidad más grande. Así que muchísimas gracias por ver, nos vemos en una próxima Gaby Aventura, nos vemos en un próximo video. Chao.